Buenos días, ¿qué tal estáis? Después de este tiempo de adoración, de alabanza y también de memoria de la persona de Jesús, nos disponemos a compartir algo de la palabra de Dios. No sé si todos tenéis la hoja que os han entregado al llegar y en ella podéis ver un poco la idea de lo que quería compartir hoy con vosotros, pero especialmente estoy hablando de un libro para mí uno de los libros que me ayudaron y que me animaron en el servicio al Señor, y es este libro de Pásame otro ladrillo de Charles Swindoll, que tiene muchos más libros, por supuesto, ¿no? Pero este es uno de aquellos que a mí, al menos personalmente, me impactaron. Y además, aunque ahora es difícil encontrar, porque es algo que se escribió hace muchos años, 50 años aproximadamente, a raíz de unos estudios que él realizó en su iglesia y que ha sido editado posteriormente, y ahora es difícil encontrarlo, al menos no está, quizá por la antigüedad que tiene, no lo encontramos fácilmente en la librería. Creo que no hay ahora mismo en las librerías aquí. Pero se podría, si alguien tiene interés, me lo dice y le puedo pasar mi copia o hacer copia, ¿no? Espero que el Señor nos perdone si hacemos alguna copia de un libro, pero sea por un buen fin. Bien, está basado en el liderazgo de Nehemías y evidentemente en el libro de Nehemías, y sobre todo lo que Nehemías hizo dirigido por el Señor, guiado por el Señor. Y pasó Nehemías de una función que él tenía, que era copero del rey. Copero tenía mucho más que ver con el servir copas, tenía que ver con la responsabilidad de probar el vino y de saber que el vino que iba a tomar el rey no estaba envenenado, y eso significaba mucho para él, el control, el cuidado, los detalles, el estar siempre pendientes de esta situación. Y de esta labor que él tenía en Babilonia pasó también a dedicarse a otro gran trabajo que él realizó en su vida y en su ministerio, que encontramos en el libro de Nehemías, que es constructor. Qué contraste, ¿no? De ser responsable y copero del rey a ser constructor o, digamos, iniciador de esa reconstrucción, diría, de las murallas de Jerusalén. Y posteriormente a gobernador. No solamente ayudó, dirigió, guió, animó a la construcción de las murallas, sino que después también gobernó al pueblo durante un cierto tiempo. ¿Cuántas figuras recordáis que aparezcan en la Biblia que nos estén hablando acerca o con respecto a la Iglesia? Figuras que tienen que ver con la Iglesia. Seguramente os viene a la mente la idea de cuerpo. Somos un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Esas figuras que aparecen en la palabra de Dios y que nos hablan y nos dan una imagen visible para que podamos entender y, sobre todo, podamos ver la idea, el concepto, la profundidad de lo que significa. Cuando vemos una visión es mucho más fácil de entender y comprender lo que hay detrás de ello, ¿no? Y esa es una idea interesante, ¿no? La idea del esposo, de la esposa en este caso. Apocalipsis nos habla de la esposa del Cordero y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se ha preparado. Eso lo contamos en Apocalipsis 19:7 y otros versículos que nos habla también acerca de la idea de la esposa. Otro de los ejemplos que encontramos en la Biblia es edificio. Y la primera carta a los Corintios 3, del 9 al 11, nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y otras cartas como Efesios, Tesalonicenses o Primera de Pedro nos hablan de esta idea. Y también nos habla Pablo en la primera de los Corintios capítulo 3 de templo. Somos templo de Dios. Todas estas figuras nos están hablando acerca de nuestra relación con el Señor, de nuestra relación con Dios. Y creo que es interesante cualquiera de ellas, cualquier figura que además visualizamos rápidamente y entendemos claramente, nos hablan acerca de lo que eso significa. Yo quisiera quedarme con estas dos últimas ideas de edificio o templo, porque está hablando de un edificio, algo edificable, y más bien
no solamente con la imagen, sino cómo edificar, cómo edificar. Y de ahí el título del mensaje de hoy, Edificando la Iglesia. ¿Qué hacemos para edificar la Iglesia? ¿Qué haces tú para edificar la Iglesia? ¿Qué haces tú para edificar la Iglesia, si quieres, en un sentido global, la Iglesia universal? Pero yo quisiera centrarlo un poco más en lo más cercano, lo más próximo, porque eso es más visible. Porque hablar de la Iglesia universal pues, está bien y es correcto y es como debe de ser. Pero la forma de hacerlo, la forma visual que otros pueden ver es qué hago yo para edificar mi iglesia en el lugar donde el Señor me ha puesto. Ahora aquí, pues aquí, mi iglesia unida en Barcelona, en la calle Santa Pau, o en la iglesia donde tú estás sirviendo, en la iglesia donde tú eres miembro, quizá hoy que nos visitas estás o eres miembro de otra iglesia. Por lo tanto, ¿qué haces tú en la iglesia donde estás sirviendo, donde el Señor te ha puesto? Pero antes de esto quisiera pensar en si te consideras que eres parte o que eres iglesia de Dios. ¿Te consideras que eres iglesia de Dios, que formas parte de la iglesia de Dios? Si tu respuesta es que sí, quiero decirte algunas cosas interesantes que a veces olvidamos. Todos los que somos iglesia, edificamos la iglesia. Todos los que somos iglesia, edificamos la iglesia. Todos los que somos iglesia somos responsables de edificarla. Es decir, de que con nuestro servicio estamos siendo un testimonio en el lugar donde estamos para otros y estamos siendo de ayuda unos para con otros. Estamos creciendo juntos en ese desarrollo de lo que es la Iglesia de Dios. Y todos los que somos Iglesia necesitamos seguir las instrucciones de aquel que es la cabeza de la Iglesia, que es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si eres tú Iglesia de Dios, es importante que tengas esto en mente, que tu participación en la Iglesia es necesaria, que el Señor te está pidiendo que participes, que te entregues, que trabajes, que ayudes, que colabores en la Iglesia. ¿Qué pasaría si al construir un edificio cada uno de nosotros edificara según su deseo o su propósito y pusiera una cosa aquí, una cosa allá, según su deseo de hacer más bonito o quizá más de acuerdo con su criterio cómo debiera de ser una iglesia, ¿no? En la construcción moderna hay varias personas o piezas claves en la edificación. Uno, por supuesto, es el arquitecto, y en este caso sabemos quién es el arquitecto de la iglesia, ni más ni menos que Dios. Otro es el aparejador, que es el que controla, o el maestro de obra, que son los que controlan que esto se haga conforme a lo que el arquitecto ha diseñado, ha dibujado o ha indicado. Y otros son los que ejecutan esa obra, es decir, lo que hoy diríamos los paletas, los que siguen los pasos trazados por el arquitecto y también, por supuesto, por el aparejador que les guía en sus caminos. Todos son básicos e importantes y además añadiría que hay otras personas más en las que participan en la comodidad del lugar, por supuesto. Hay personas involucradas, electricistas, cristaleros, fontaneros, carpinteros, etc. Hay diferentes personas que ocupan diferentes áreas para que ese edificio sea un edificio que cumpla y que satisfaga las necesidades propias. En la Iglesia también son importantes y básicos todos y cada uno de nosotros. Somos Iglesia. Si te consideras que eres Iglesia de Dios, si te consideras que formas parte de la Iglesia unida de una forma más personal o de cualquier iglesia donde procedas, piensa en ello, piensa en la necesidad y en la importancia de tu servicio para otros, de tu servicio en la comunidad, de tu servicio como testimonio para los de fuera. Quisiera llevaros a una escena del pueblo de Israel que encontramos en el libro de Nehemías y nos habla acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y quisiera hacer un poco de historia y después entrar en el capítulo 3 de Nehemías. Es un capítulo muy interesante, con muchos nombres. No vamos a leerlo todo, pero vamos a detallar algunos versículos o algunas ideas que aparecen en este capítulo. En primer lugar, decir que, para conocer un poco el contexto, Nehemías era un judío, como he dicho, era copero del rey persa Artajerjes, en Susa, en la capital del imperio en aquel tiempo, donde el pueblo de Judá había sido deportado
había llevado cautivo en el año 586 por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después de Nabucodonosor le sucedió los reyes persas, y de ahí es que él en ese momento estaba con un rey persa. El primer regreso de los cautivos fue 48 años después de ser llevados allí, y Ciro, que era el rey en aquel momento, dio permiso a los judíos para que volvieran a Jerusalén, y algunos lo hicieron. En el capítulo 2 del libro de Esdras, el libro anterior a Nehemías, nos facilita la lista de los que regresaron en ese primer momento, en ese primer tiempo. Zorobabel y Jesuá y unas 50.000 personas, y ahí se detallan los nombres de las familias, regresaron a la ciudad de Jerusalén. Y en ese tiempo los profetas que hablaron de ello, que hablaron al pueblo con respecto a la reconstrucción, en ese momento empezaron construyendo el altar, después el templo y posteriormente, y ahí es donde nos fijaremos, las murallas. Pero en ese momento Ageo y Zacarías eran los profetas que estaban compartiendo con el pueblo sobre la reconstrucción el inicio de construcción del templo. Reiniciaron, pues, como digo, en Esdras 3 la construcción del altar para ofrecer sacrificios y después, posteriormente, reconstruyeron el templo. Hubo un segundo regreso en el que Esdras, como tal, el escriba, 128 años después, es decir, había pasado mucho tiempo desde que se inició el cautiverio, regresó a Jerusalén y reconstruyó el altar y el templo en el año 445. El pueblo tuvo diferentes momentos de dificultad y tanto Zacarías como Ageo, especialmente Ageo, nos hablan acerca de cómo reactivaron, cómo animaron al pueblo para reedificar. Y el tercer regreso, y este es el que quería centrarme más, es el que encontramos en el capítulo de Nehemías. Regresó a Jerusalén unos años después, es decir, 141 años después de que fue llevado el pueblo en el cautiverio, y reconstruyó las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver algunos de los detalles de esa construcción de las murallas y espero que nos sirva para identificarnos con algunos de los personajes que en el capítulo 3 de Nehemías se mencionan y lo que estos personajes hicieron en cuanto a la reconstrucción de la muralla. En primer lugar, decir que el iniciador, el que reconstruyó esta muralla, el que animó al pueblo a reconstruir fue Nehemías. Nehemías tuvo un tiempo de preparación. Nehemías estuvo dispuesto a dar ese paso de salir de esa ciudad, de ese lugar y de esa función que él tenía, y con un grupo de personas, no se menciona cuántas, pero volvió a la ciudad de sus padres, de sus abuelos, y empezó en primer lugar a exhortar al pueblo a edificar. En el capítulo 2 vemos esta idea, y aún con las dificultades y los problemas que tuvo de sus enemigos. ¿Os acordáis de qué oficio tenía Nehemías? Copero del rey, ¿verdad? Y pasó a ser un constructor o animar a la construcción. No sé qué dotes tenía de constructor, si tenía capacidades para construir o no, no lo sabemos o no nos lo indica el texto, pero evidentemente sí que animó para que se hiciera esa labor, para que se hiciera esa reconstrucción. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de este cambio de rol? ¿O qué aprendemos de esta situación de Nehemías? Que para servir al Señor es más importante la voluntad, el deseo, la entrega, la disposición. Que para servir al Señor debemos tener como principal objetivo, idea, es quererle servir, querer hacer las cosas para Él, para el Señor. Y ese es el principio importante que me gustaría que quedara en nuestras mentes. Dios va a usar o usará nuestras capacidades o nos capacitará si nuestra voluntad es servirle. Quizá no tengamos muchas capacidades o pensemos que no tenemos muchas capacidades, pero el Señor usará si nosotros tenemos la voluntad y el deseo de servirle en cuanto a la formación, en cuanto a formarnos para desarrollar y para llevar a cabo la misión, para llevar a cabo el trabajo para el Señor. Y vamos a entrar ya en el capítulo 3. Es un capítulo que está lleno de muchos nombres. Está lleno de nombres que a veces nos pasamos muy rápidamente por encima y eso nos impide en ocasiones ver los detalles que van apareciendo entre tantos y tantos nombres de familias o de personajes de aquel tiempo, de aquel momento. Y eso a veces nos hace pasar muy rápido. Y quizá cuando nos
centramos a leerlo con detenimiento y a pensar en lo que el texto nos está diciendo, nos ayudará a ver qué es lo que aquellas personas hicieron en ese momento determinado. En primer lugar, en el capítulo 3 nos dice que entonces se levantó, está en el inicio del trabajo, se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Más adelante también nos hablará de él, de este sumo sacerdote. En primer lugar, los líderes estaban al frente. Los líderes iniciaron y empezaron esta idea de la reconstrucción y fueron los primeros que se nos menciona. A veces pienso, y en los capítulos posteriores nos dice que el pueblo estaba como un solo hombre, y a veces he pensado por qué Nehemías detalla tantas personas que participaron en la construcción. Simplemente hubiera dicho que el pueblo animado reconstruyó las murallas y ya está. Y de esta forma cumplía con la expectativa de que al final el objetivo era reconstruir las murallas. Y con una frase, por así decirlo, podía haberlo terminado. El pueblo tuvo ánimo y reconstruyó las murallas. Y se acabó. Y ya está recogido el capítulo 3. Pero cuando veo que da tantos detalles, tantas personas y tantas cuestiones que aparecen entre líneas, me ayuda a pensar que lo que Nehemías está describiendo y detallando es algo que nos puede también, no sé si nos tenía en mente, Dios sí, no sé si Nehemías estaba tan así en esta idea, pero Nehemías, guiado por el Señor, describe todos esos detalles para que podamos hoy, después de muchos años, aprender algunas cosas interesantes. Y la primera que aprendemos es que el liderazgo estaba al frente del pueblo. El sumo sacerdote, el líder religioso de aquel tiempo, de aquel momento, que en este caso se llamaba Eliasib, y los sacerdotes que se dedicaban en el templo a los sacrificios, estaban puestos, se pusieron a trabajar, por así decirlo, en primer lugar. Hay otro aspecto interesante que aparece en este capítulo 3, y es que los que no eran de Jerusalén, es decir, los que vivían fuera de la ciudad, también colaboraron. Nos habla de los varones de Jericó, de los de Tecoa, nos hablan de los del otro lado del río, de Mizpa, de Gabón. Si miráis en un mapa, en vuestras Biblias al final, veréis que estas ciudades estaban alrededor de Jerusalén, pero no estaban en Jerusalén. Es decir, que muchos de fuera de la ciudad, ¿qué implicación podían tener ellos? La ciudad de Jerusalén protegía a los que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén, pero otros que estaban fuera, que vivían fuera, que tenían sus granjas o sus pequeñas ciudades, ¿qué necesidad tenían de poderse implicar y ayudar a aquellos que estaban reconstruyendo su propia ciudad? No les iba ni les venía, podríamos decir. Esa es una responsabilidad de los que viven en la ciudad. Es una necesidad de protección para aquellos que están viviendo dentro de la ciudad, pero no para nosotros que vivimos fuera, que estamos más o menos alejados de la ciudad de Jerusalén. Pero el texto, o los textos, porque hay varios versículos que nos hablan de ello, nos habla de que fueron y ayudaron a aquellos que estaban dentro de la ciudad a reconstruir las murallas de Jerusalén. Una idea interesante también, ¿no? Ser de ayuda para otros. Ayudar a otros que tienen más necesidad, ayudar a otros que quizá en ciertos momentos necesitan de nuestra ayuda, que nuestras capacidades puedan ser usadas para que otros puedan también ser beneficiados, puedan recibir nuestra ayuda. Si vamos un poco más adelante, veremos que entre ese texto dice que habían diferentes gobernadores de diferentes ciudades alrededor, y en un momento determinado nos dice que unos con sus hijas ayudaron también, es decir, no solamente el pueblo, sino también los gobernadores, aquellos que de alguna forma eran los líderes, podríamos decir, políticos, sociales de ciudades de alrededor. Y se menciona en bastantes ocasiones esa idea, ¿no?, de los gobernadores de tal ciudad o de tal otra, colaboraron y participaron en la reconstrucción. Quizá, como decía antes, ni les iba ni les venía, no era su ciudad, vivían en otro lugar, tenían la responsabilidad de cuidar a aquellos que sí dependían de ellos, aquellos que estaban en su ciudad. Gobernaban otras ciudades, pero en cambio dice que participaron. Y también interesante esta idea, ¿no? Dice que trabajaron incluso sus hijas, ¿no? Estuvieron también colaborando y participando en la reconstrucción.
Otro aspecto que también se destaca en este texto es que los que tenían un oficio y por tanto un negocio, se nos habla de los plateros, los perfumistas, los comerciantes, eran trabajos y eran funciones y eran oficios importantes en la época. Eran trabajos o personas que tenían un negocio y por lo tanto también, quizá dejando ese negocio o cuando terminaron su horario laboral, se pusieron también a trabajar con aquellos que estaban reconstruyendo las murallas. No pusieron excusas por su trabajo. No pusieron excusas, yo no tengo tiempo, o no me va bien, o quizá más tarde, o que lo hagan otros, sino que se pusieron también a trabajar, se pusieron también a servir a los demás. Se nos habla también de los que trabajaron según sus posibilidades personales, porque aquí a veces podemos pensar que todos tenemos que ir al mismo ritmo y la cuestión está en que no todos vamos al mismo ritmo, pero sí que es importante que todos vayamos, es decir, que todos hagamos. Y nos dice algunos textos que unos hicieron más bien poco. Dice que trabajaron frente a su casa, es decir, en el espacio que había en su casa, en los 3, 5 o 4 metros de fachada que tenían enfrente de su casa, enfrente tenían la muralla y allí reconstruyeron. Incluso algunos se nos dice que solamente lo pudieron hacer en su cámara y eso nos da a entender una idea de que no solamente ni la casa, simplemente a lo mejor su cuarto, su espacio más reducido dentro de la casa. No pudieron hacer más, pero hicieron. No pudieron dedicar mucho tiempo, pero dedicaron tiempo. Y en cambio hay otros, nos dice el texto, que hicieron mucho. Dice que unos construyeron 1000 codos de muro, que son, traducido en nuestro lenguaje métrico decimal, 450 metros. Os imagináis, ¿no? 450 metros de muro construyeron algunos de acuerdo con sus posibilidades. Tenían quizá más tiempo, más posibilidades, no sabemos los detalles, pero evidentemente sí que sabemos que ellos pudieron dedicar mucho tiempo. Es decir, trabajaron según sus posibilidades personales, unos más o menos poco y otros un mayor espacio de lugar. También nos habla de que los levitas y los sirvientes, recordad que los levitas y los sirvientes eran aquellos que se dedicaban al servicio del templo, es decir, que su misión principal dentro del pueblo era dedicarse a las cosas de Dios, dedicarse a lo religioso, al templo, a preparar todo lo que tenía que ver con los sacrificios en cuanto al templo de Dios. Dice que también ellos participaron en la obra, es decir, nadie quedó excluido, todos estuvieron participando hasta ese momento en la obra de Dios. Y otro aspecto interesante que encontramos en este texto es que otros ayudaron a otros. Y ese es un aspecto muy interesante. En el capítulo 3, versículo 4, quiero leer este versículo. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán. Y un poco más adelante, en el capítulo 3, versículo 21, tras uno, restauró Meremot, hijo de Urías, otro tramo. Es decir, este que había restaurado antes volvió a restaurar otro espacio, otro tiempo, otro momento. Y además lo hizo frente a la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Mientras Eliasib seguramente estaba en otro lugar trabajando o cuidando otras cosas, algunos estaban trabajando frente a su casa. Algunos, podríamos decir, le estaban cubriendo las espaldas. Estaban preocupados mientras él estaba haciendo una labor en otro lugar. Otros que habían terminado su tramo estaban ayudando a aquel que estaba en otro lugar, a este sumo sacerdote. Otros repitieron también la ayuda, como los tecoitas. En capítulo 3, versículo 5, nos habla de ellos. Inmediatamente restauraron los tecoitas y un poco más adelante se nos habla de que los tecoitas restauraron también otra parte, es decir, repitieron su ayuda. Pudieron ayudar un poco más y fueron de ayuda para otros. Y un penúltimo aspecto, y después hablaré del último, y con esto os he hecho una síntesis de lo que es el capítulo 3 y espero que lo podáis leer y seguramente sacar aún más conclusiones, más ideas. Dice en el capítulo 3, versículo 20, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, con absoluta ilusión. Qué importante es servir al Señor, servir a la Iglesia
con absoluta ilusión. Y eso es lo que a veces perdemos más rápidamente, eso es lo que a veces nos pasa en la Iglesia, que nos desilusionamos por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, por cualquier momento, por cualquier situación que no nos acaba de gustar, nos desilusionamos. Pero creo que esta idea que aparece en este versículo nos está hablando acerca de la importancia de hacerlo, de servir al Señor con todo fervor. Muchas veces pensamos que estamos sirviendo a otros, que estamos sirviendo a personas como nosotros y nos olvidamos de que a quien estamos sirviendo es al Señor. En el contexto de la iglesia en la que estamos sirviendo, en el contexto de la iglesia local donde estamos trabajando para Él. Y por último, quisiera citar a aquellos que no sirvieron, a aquellos que no participaron. Dice en capítulo 3, versículo 5, después de que se menciona a los tecoitas que restauraron, y dice a continuación, la segunda parte de ese versículo, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero sus grandes, los importantes, posiblemente las personas ricas, posiblemente no sabemos mucho detalle en cuanto a ello, pero posiblemente las personas de renombre de los tecoitas no se prestaron para ayudar en la obra de Dios. ¿Cuál es o en qué grupo te encuentras? De estos he citado 8 ideas. Posiblemente, si lo leéis, encontraréis alguna más, pero al menos estas 8 ideas. Estás pensando en cuál es tu servicio, cuál es tu entrega en la Iglesia, cuál es tu forma de actuar y de trabajar en la Iglesia de Dios. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los que no hicieron nada? ¿O estás en el grupo de aquellos que lo hicieron con ilusión? ¿O estás en el grupo de aquellos que una vez finalizado su trabajo, el trabajo que le había sido encomendado, el trabajo que estaban realizando, tuvieron el tiempo para ser de ayuda a otros? Es una decisión personal, es una decisión en la que tú tienes que responder. ¿Con quién te identificas? ¿O a quién te gustaría identificarte? ¿Con quién te gustaría identificarte? ¿De qué grupo formas parte en la Iglesia? Es algo que tienes que responder personalmente, individualmente. Pero creo que como cristianos, como hijos de Dios, habiendo recibido la gracia, la misericordia, el perdón, lo que hemos recordado de Isaray nos compartía cuando partíamos el pan y el vino, si hemos recibido esto, si hemos recibido del Señor todo lo que ella nos ha citado y todo lo que recordamos nosotros, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para Él? En mi iglesia, en la iglesia donde estoy sirviendo, donde Él me ha puesto. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para Él? Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre nuestra reconstrucción, nuestra actitud ante la construcción de la Iglesia. Si siguiéramos leyendo el texto, veríamos que la reconstrucción de la muralla, que por cierto acabaron en un tiempo récord, dice que en el capítulo 6 leemos que se terminó la reconstrucción de la muralla y de las puertas en 52 días. Aunque después no acabaron los problemas no quedan eliminados cuando acabaron la construcción de la muralla, sino que los problemas siguieron, y eso nos relata los capítulos siguientes. Las dificultades externas, las que venían de los enemigos, pero también sucedieron dificultades internas dentro de los propios habitantes de la ciudad. Aquellos que habían construido con ilusión, aquellos que habían terminado la obra, tuvieron momentos de desánimo, de temor, de crítica, y en eso estamos continuamente expuestos, y eso estamos continuamente en una situación de caer en ese desánimo, en esa situación, en esa crítica. Que el Señor nos ayude a tomar una conciencia clara de cuál es nuestro servicio para el Señor y de poder ser de ayuda y de bendición para los demás. Pero también el libro de Nehemías nos habla de victoria, de renovación alrededor de su palabra. Y en el capítulo 8 dice que el pueblo se juntó como un solo hombre y leyeron la palabra de Dios. Y nos dice que la leyeron 6 horas seguidas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, donde todo el pueblo estuvo atento. Dice que el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Que sea la palabra la que nos guíe, la que nos dirija, a la que vayamos siempre a buscar y a indagar en ella, para que el Señor nos abra los ojos, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para servirle. Vamos a terminar con una oración. Señor, queremos darte gracias por este tiempo y por la
oportunidad de poder recordar en este momento lo que Nehemías y el pueblo hizo en esa reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Gracias por aquellos que detalla con respecto a su servicio, a su entrega, a su ayuda, a su colaboración, por aquellos que lo hicieron con toda ilusión. Y también gracias porque es un aviso para nosotros, de aquellos que no quisieron colaborar, no quisieron participar. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, a seguir al Maestro, a seguir al Señor Jesús, que es el cabeza, que es el líder, que es quien nos guía, y a seguirlo con la palabra, a seguirlo a través de lo que tú nos has dejado con tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia, también que ayudes a los hermanos y hermanas que hoy nos visitan en las iglesias donde están sirviendo, que tú, Señor, les des fortaleza, ánimo e ilusión para seguir adelante trabajando para ti. Que no olvidemos en ningún momento que nuestro servicio es para ti y no es en vano. Pedimos, Señor, tu guía y tu dirección, y también ahora, al tener esta reunión de asamblea, que tú nos guíes y nos dirijas en ella. En el nombre de Jesús, amén.